Soy Ignacio Rivera, que está detrás de Academia del Paisaje, junto con Noel Kingsbury y Ángeles Casares. Para los que no conozcáis a Ángeles, es la persona que suele presentar las ponencias de América Latina. Es verdad que últimamente estoy yo presentando muchas, pero bueno, por ejemplo, toda la parte de julio y agosto las hace directamente ella. Y nada, también quiero agradecer a nuestro sponsor, Cultielta, que este es el segundo año que nos patrocina. Y también, bueno, aprovechando que esto va a aparecer en YouTube, los que nos estáis viendo en YouTube, nada, que si os gusta lo que estáis viendo, que os suscribáis al canal y que le deis a like. Y dicho esto, dejo a Andrés para que empiece su presentación. Muy buenas. Bueno, primero de todo, Ignacio, darte las gracias por organizar estas jornadas que están muy interesantes y muchas gracias también por invitarme. Bueno, así un poco de breve introducción sobre mí. A diferencia de otros ponentes que ha habido aquí, yo siempre he trabajado para otra gente. Entonces voy a presentar proyectos que he hecho a lo largo de mi carrera en general para otra gente. Yo estudié arquitectura en la ETSAM en Madrid y más o menos a mitad de carrera me di cuenta de que me interesaba mucho el tema del paisaje y ya empecé a tirar un poco por ese camino. Pues cogí optativas de paisaje, hice el curso de restauración de jardines históricos y ya cuando acabé la carrera encontré trabajo en Citerea. Trabajé ahí pues algo menos de un año, pero bueno, justo coincidió con el periodo en que empezaba la crisis inmobiliaria y el proyecto en el que estaba yo se acabó y aquel proyecto se acabó. Así que nada, busqué trabajo en otras cosas. Estuve trabajando un tiempo en Tectónica, que es una revista de arquitectura, y en aquel momento llevaba el tema de investigación de productos y nuevos materiales. Trabajé ahí como por 2 años, era un trabajo que podía compatibilizar con otras cosas y entonces seguí tirando un poco por el tema de paisaje. Estudié el máster de la UPM y empecé un poco a tirar por ese lado. Y mientras tanto también pues empecé el blog, que ahora lo tengo muy parado, pero pues en el que mezclaba un poco las dos cosas en las que me interesaba un poco el tema de la construcción y los nuevos materiales y eso, y el paisajismo, que es este que veis aquí en pantalla. Hacia finales de 2014 a mi marido le surgió la oportunidad de trabajar en Estados Unidos y en España en ese momento no había muchas oportunidades de trabajar de paisajista, así que sin haber estado en California antes dijimos, bueno, pues vengamos a probar a ver qué tal va la cosa, ¿no? Entonces acabamos en San Francisco, no en San Francisco, en la bahía, empezamos viviendo más al sur, cerca de San José, y era una zona de la que no conocíamos nada, no habíamos estado nunca antes y, bueno, tienes esa idea de California, del sur de California, de las playas y del sol, y San Francisco es muy distinto. Es un clima mediterráneo también, pero ahora contaré porque es un poco particular. En aquella época, hacia principios de 2015, encontré trabajo en Surface Design, que es un estudio de paisajismo aquí en San Francisco, en la ciudad de San Francisco, o sea que tenía que hacerme todo este recorrido prácticamente todos los días al principio. Y venía un poco con el síndrome ese del impostor, de mierda, yo vengo del mundo de la arquitectura, aquí hay una titulación de arquitecto paisajista, no sé si valdré para ese trabajo, ¿no? Así que en ese tiempo, mientras recibía la autorización de trabajo, me puse ahí como loco a estudiar todas las plantas de California y todo. Luego ya descubrí más tarde que aquí los arquitectos paisajistas son famosos por no saber demasiado de plantas, curiosamente. Así que ya entré con un poco de ventaja en ese aspecto. Quería también comentar que aquí hay como 2 títulos, por decirlo de alguna manera. Uno se llama diseñador paisajista y el otro es arquitecto paisajista. El diseñador paisajista no tiene una formación, no tiene necesidad de tener una formación formal, por decirlo de alguna manera, y puedes haber estudiado cualquier cosa y trabajar en eso, pero estás limitado a trabajos residenciales. Y el arquitecto paisajista, incluso si has estudiado arquitectura del paisaje, no lo eres hasta que no haces un examen de habilitación. Y eso te habilitan para trabajos públicos o trabajos comerciales que sí requieren eso. Entonces, yo entré trabajando como diseñador paisajista y es lo que soy también por ahora. Estoy preparándome el examen.
pero normalmente cuando trabajas para alguien no necesitas el título en sí mismo. Perdona si me salen algunas cosas de Spanglish también, que al final llevo aquí tiempo viviendo y muchos términos técnicos me los he aprendido en inglés y no sé ni siquiera cómo se dice en español. Así que si no se entiende, Ignacio, apúntame si hace falta para que la gente lo entienda. Nada, empecé a trabajar en Surface Design en 2015. Es un estudio de paisajismo que ya lleva más de 10 años. Llevan 3 socios, Jeff, Roderick y James. Y la verdad es que fue una oportunidad estupenda porque empezamos con un grupo muy pequeño de gente y creció bastante durante el tiempo que estuve allí. Así que tenía oportunidad de trabajar en un montón de proyectos de diferente tipo y tengo muy buen recuerdo del tiempo que trabajé allí. Bueno, comentar nada, así como introducción de San Francisco, que comentaba que el clima allí es raro, en el sentido de que es un clima mediterráneo, pero está muy influido por la niebla. Hay una sierra a lo largo de toda la costa que impide que la niebla entre al interior, pero justo en San Francisco hay una excepción ahí porque se rompe la sierra y entonces hay esta especie de microclimas extraños que vienen influidos por la niebla. Lo podéis ver aquí, todo esto que veis a la derecha es las zonas microclimáticas de San Francisco. Este es digamos, el libro que todo el mundo usa aquí para elegir plantas. Diferencia todas estas zonas climáticas, entonces puedes determinar qué plantas funcionan o no de manera muy local. Y veis la zona este 17, San Francisco, y todo eso está muy influido por la niebla, con lo cual es un clima muy suave, es ideal para las plantas. No es tan ideal si vives aquí en verano porque no hay muchos días de piscina y de playa, pero tampoco llueve. Simplemente es un clima bastante bueno. En invierno tampoco, apenas tampoco hiela ni nada. O sea, es un clima bastante bueno para cultivar cualquier cosa. Así que por eso veréis en algunos de estos proyectos hay mezclas de plantas muy raras y si alguna vez habéis estado por aquí veréis jardines con mezclas de plantas muy raras que en otros sitios no se pueden dar porque hay más limitaciones, ¿no? Pero aquí prácticamente puedes usar casi de todo. La zona de la bahía, entre todos estos microclimas, pues hace que haya paisajes muy variados. Puedes tener pastizales y dehesas, plantas de tipo muy mediterráneo y unos pocos kilómetros más allá, por efecto de la niebla, hay suficiente agua para que crezcan las secuoyas, por ejemplo. Entonces es una zona sombría, húmeda. Entonces es muy curioso que en un espacio muy pequeño tienes todos estos microclimas. Y como decía, está todo causado por la niebla. La típica imagen del puente Golden Gate es con la niebla por este motivo. A última hora del día, sobre todo en verano, a partir de las 4 de la tarde empieza a entrar la niebla y lo cubre todo. Está toda la noche con niebla y por la mañana se va retirando. Zonas de San Francisco en las que ni siquiera se quita la niebla. Y va por barrios. Hay barrios en los que puedes cultivar tomates y barrios en los que no puedes cultivar tomates porque no crecen, ¿no? El primer proyecto en el que trabajé con Surface Design es el que es el proyecto que tengo más cariño de todos en los que he trabajado. Prácticamente trabajé ahí desde el principio y hasta el final de cuando acabé de trabajar con Surface Design estuve involucrado en este proyecto de una u otra manera. Es un proyecto muy largo en el que ha estado mucha gente de mi antigua oficina metida. Estos son los 2 socios que llevan el proyecto, Roderick y James, y veis a Marion ahí, la fotógrafa, que es estupenda, tomando fotos de la pradera. Decía que tengo especial cariño a este proyecto porque, bueno, los clientes eran estupendos, tuvimos mucha libertad para hacer de todo y aprendí un montón, además, con este proyecto. Enseguida, creo que es el segundo o tercer proyecto de plantaciones en el que estuve involucrado y enseguida me dieron como libertad un poco para probar a hacer lo que quisiera. Es un proyecto que creo que empezó en 2011, mucho antes de que entrara yo. Yo cuando entré ya estaba en proyecto ya había pasado el proyecto de ejecución, estaba ya en obras. Está ubicado en Woodside, que es una población de casas unifamiliares muy grandes, en las estribaciones de las montañas de Santa Cruz. Y bueno, tiene parcelas muy grandes, hay gente famosa que tiene casas de Steve Jobs, tiene la casa ahí, por ejemplo, también. Y es una zona residencial bastante querida por la gente y se caracteriza pues
porque está justo en la transición entre la zona de secuoyas y la zona de dehesa, está más bien en el lado de dehesa de encinas. Aquí veis un plano del proyecto. No voy a contar todo el proyecto. Si queréis podéis mirar en la página de Surface Design. Hay unas fotos estupendas de Marion ahí. Es un proyecto muy grande y tiene muchas zonas distintas. Tenía una zona de entrada que es una especie de huerto de olivar. Se trajeron olivos centenarios de otras zonas de un antiguo huerto de California para plantarlas aquí. Esa es como la zona formal de entrada. Luego tenía una zona donde hay una zanja de drenaje que es como más natural, más como de arbustiva y un poco más sombría. Una zona de viñedo y un jardín de cactus. Por eso decía también lo de la mezcla de plantas aquí porque puedes llegar a tener un montón de plantas muy distintas. En esta zona caen heladas muy leves, pero lo suficiente como para que puedas tener un jardín de cactus ahí. La dueña le encantaban los cactus y quería tener como eso en la entrada, como una colección. Y la parte en la que voy a hablar hoy es la pradera, es en la parte en la que más trabajé de este proyecto. Trabajé en otras zonas también, pero bueno, esa es como la parte que creo que puede ser más interesante contar hoy. Se hizo todo el proyecto y un año más tarde se empezó a hacer la parte de la pradera. Durante ese tiempo se plantaron unas gramíneas solo para evitar la erosión. Esta era una zona que originalmente era plana totalmente y decidimos hacer como un moldeado del terreno para darle un poco más de interés. Y se plantó para evitar la erosión y el año siguiente es cuando empezaron las obras de lo que era la plantación de las praderas. Lo primero que hicimos fue el trazado de caminos. Hicimos primero en plano, pero una de las cosas que nos dimos cuenta es que solo puedes controlar hasta un cierto punto lo que quieres hacer en plano. Una vez que estás allí, según las vistas, todo cambia. Necesitas estar en el espacio para entenderlo. Entonces, el plano sirvió un poco para tener una idea de precio, etcétera, pero lo que son los trazados al final se hizo todo in situ con estas tuberías que veis. La idea del proyecto era una pradera de vivaces y gramíneas con mucha flor, con mucho cambio estacional y luego todo el entorno alrededor plantas más bien autóctonas. Digamos que yo creo que la mayoría de ellas son autóctonas y no todas. Y la idea era hacer como de transición hacia las montañas que se ven detrás y tener como esa especie de colchón ahí, ¿no? Esas zonas, un poco como la idea del proyecto era hacer como una especie de corte de un paisaje mediterráneo, pero condensado en un espacio pequeño. Entonces, en la parte alta de estos montículos tienes vegetación más seca y según vas llegando a la zona de drenaje es de vegetación de zona más húmeda. Entonces, tienes como una especie como de corte del paisaje y los caminos van cortando sin estar relacionados con las zonas de plantación, va cortando a través del paisaje, de manera que según vas cruzando vas viendo todas estas diferentes zonas. Y luego sobre esto se van superponiendo capas. Una son las capas así de flora más ornamental, que son las que van, digamos, como las que definen cada uno de esos trazos en el paisaje, de manera que sea un poco más legible. Y ya la última capa son las plantas de acento, que habéis visto esa especie de carpinus que ya estaban plantados en la pradera. Luego hay unas estipas gigantes que vienen de la parte seca, que son más altas que el resto también. Y en la parte baja, en la parte más húmeda, originalmente había cardos, el cardo de comer, que también llega muy alto. Y era casi como unos aliens, ¿no?, que habían aterrizado ahí. Esa parte, por desgracia, fue una de las pocas cosas que tuvimos que cambiar porque creo que los cardos eran demasiado para la cliente y al final los cambiamos por unos miscanthus, con lo cual perdió un poco de textura el proyecto. Pero bueno, al final también tenías que adaptar un poco a los gustos del cliente y teniendo en cuenta toda la libertad que nos habían dado, pues era lo mínimo que podíamos hacer aquí. Este fue el primer plano así de un poco de aproximación, ¿no? Bueno, pues sobre todo para presupuestos y eso, no servía mucho para construcción. Pasa a la siguiente.
Bueno, empezamos con una selección de plantas por zonas. Estoy aquí para aclararlo un poco. Hay como una matriz de gramíneas que son la base de cada uno de esos trazos. Faltaría aquí una tercera matriz de juncos, pero vamos, una era de Butelua, Butelo gracilis, London Vision, que es esta que es pequeña y de color como más dorado, y el Elagrostis, que también es dorado, pero un poco más alto, de manera que eso le daba como un poco más de textura y un color como más dorado. Y luego, por otro lado, está la Butela cortipéndula, que es un poquito más azulada, y el Schizachirium, que es también azulado, luego se pone rojo con el estrés, pero es azulado y un poco más alto. Entonces, la idea era tener un poco como estas dos bases que dan un poco de diferencia. Y luego cada una de las zonas tenían una serie de plantas que le daban carácter. Pues donde veis M1, M2, esos son todos los diferentes trazos que veis en colorantes. Luego están las plantas de acento, que son estas que son más altas que comentaba, que destacan. Y por último hay lo que llamábamos las plantas de los caminos, que de vez en cuando, salpicadas a lo largo de los caminos, había unas plantas que no tenían nada que ver con las del resto de los trazos, un poco como para ir marcándote el camino y dar un poco de continuidad. Luego te topas con la realidad. Yo todo esto empecé creo que con algún libro de Pete Adolf, y en plan, esta planta está bien, y luego te encuentras primero con las limitaciones de lo que encuentras en el mercado aquí y luego de las cantidades también, porque esta pradera era muy grande y por el tiempo y eso no pudimos hacer lo que llaman aquí contract growing, que es que haces un contrato y te las cultivan para ti. Entonces tuvimos que adaptar las variedades un poco a lo que había disponible en el mercado en ese momento. Y la otra locura y aprendizaje también de este proyecto fue cómo comunicas esto luego para que se ponga en obra, ¿no? Entonces, yo venía a hacer plantaciones más pequeñas en las que realmente pues hacíamos un bloque por planta para representarlo, ¿no? Y eso era fácil de seguir cuando es un proyecto pequeño, pero cuando es una pradera, pues el sistema tiene sus debilidades, ¿no? Entonces, aún así lo hice de esa manera, fue una locura, llevó tiempo y ahí está, ¿no? Entonces era como, bien, ya está esto, se lo damos a los que lo van a instalar. Y no sabía ni por dónde empezar, claro, a ti te dan esto y dices, uff, que me lo resuelva alguien, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue, una vez allí en obra, además es que también cambiaron un poco en obra los trazos, entonces era muy difícil de seguir, marcamos las zonas, de manera que de esa manera podían mirar en la lista y por lo menos acercarnos las plantas a cada una de las zonas. Entonces, luego ya nosotros allí colocamos lo que era la planta más ornamental, la que definía el mix, pero sí fue un trabajo que hicimos prácticamente a mano de los diseñadores también, junto con los contratistas. Y ya luego les dimos la información para que ellos pudieran colocar la matriz cuando no estábamos nosotros, porque era algo más sencillo. Veréis que hay muchas cosas que están en inglés y en español porque al final en obra casi todo el mundo habla en español y eso también es una ventaja, ¿no? Para poder comunicarte con ellos y que hagan las cosas como quieres. Aquí se ven unas primeras fotos de la instalación, de cómo hicimos los trazos también con los tubos. Hubo muchos ajustes en base a lo que se veía cuando estabas allí. Y luego esto ya son pues, soluciones que vas encontrando según vas necesitándolas, ¿no? Lo que hicimos unas fotos con dron, entonces esto vino muy bien porque donde veis J son los juncus, que es la tercera matriz que faltaba, la C es la Butela cortipéndula y BA es la Blonde Ambition, de manera que una vez que ya estaban todas las plantas de acento colocadas, que ya las podéis ver ahí que están todas colocadas, simplemente les dimos este sketch y ellos fueron capaces de rellenar con las plantas que faltaban. Y ya veis un poco más el avance. Y ya de otra perspectiva, un poco ya con el trazado de los caminos, las primeras plantaciones, ahí veis los cardos también. Y ya el proyecto, pues esto creo que son 3 años después. Podéis ver aquí en la parte más baja, la parte más oscura son los juncus, la parte que recibe más agua. Y según va yendo hacia arriba, pues empiezas a ver más las estipas, etcétera, que es la vegetación de zona un poco más seca.
No hay mucha descripción aquí, son imágenes de la pradera de diferentes ángulos con los carpinos que marcan esos puntos. Eso también son cosas que se colocaron en in situ, según lo veías desde la habitación. Esta es la habitación principal de la casa, un poco las vistas desde ahí, desde la piscina. Las vistas de la piscina no tengo aquí ninguna, pero también son eh, muy increíbles porque es una piscina de estas de borde infinito, de manera que estás ahí dentro del agua y detrás lo único que ves es la pradera. Hay fotos de eso en la página de Surface Design si alguien quiere ver más. Bueno, estos son desde diferentes puntos de vista. Aquí veis las estipas también saliendo sobre el resto. Estas son partes de las plantas que había en el borde de los caminos, eran sedums y aquileas, eran partes de las que se usaban como para marcar los caminos. Y esto ya es una imagen pues yo creo que es el mes de enero o algo así. Lo bueno de este clima es que no nieva, tampoco llueve en grandes cantidades como para que el proyecto se vea feo en invierno. Una cosa que sí que aprendí de este proyecto es el mezclar lo que llaman aquí warm season grasses y cold season grasses, que son las gramíneas o las herbáceas que crecen cuando el clima está frío o cuando el clima está cálido. Estas casi todas eran de clima cálido, entonces hay un momento al final del invierno, ya cuando cortas todo, que tarda mucho en volver a estar lleno de plantas, tarda como un par de meses. Entonces, ya cuando al final de mi trabajo en Surface Design, estábamos empezando a hacer un test en una de las esquinas con diferentes gramíneas de clima fresco para, digamos, como repoblar todos esos huecos que quedan y tener una capa que estuviera verde cuando el resto de las plantas están todavía durmientes, si es que se puede decir así. Ya, creo que eso es todo. Este proyecto sale en estos dos libros. Hay un poco más de información ahí si a alguien le interesa. Y en la página de Surface Design también hay más fotos del proyecto. Voy a yo a interrumpir. Vuelvo atrás, un segundo. El de Visionary, de hecho, está en preventa, ni siquiera está aún en venta. Lo sacan ahora. O sea, que lo digo también para que si la gente la busca, que no se sorprenda que no está oficialmente aún a la venta. Creo que empieza en breves. Y lo ha escrito Giacomo Guzzo, que es un friki de las plantas total. Le tengo mucho cariño y Claire Takats, que es una fotógrafa también estupenda. Sí, Giacomo también, mira, voy a hacer aquí hincapié. Giacomo es el que lleva todo el departamento de plantas de Gillespie's en Londres, que es una empresa enorme, pero él es bastante conocido y bastante potente dentro del mundo de las plantaciones. Vale, perdón. Sí, te dejo. Este otro proyecto no tiene nada que ver con el anterior, pero también le tengo cariño. En general, yo tengo cariño a los proyectos un poco por lo que he aprendido de ellos, ¿no? Y este es un proyecto para Google en Sunnyvale. Era para un edificio existente que querían renovar el edificio y adaptar todo lo que eran las zonas ajardinadas a los nuevos usuarios. Creo que lo más interesante para mí de este proyecto fue que todos los criterios de sostenibilidad venían dados por el cliente. Normalmente somos nosotros los que tenemos que traer a la mesa el tema de sostenibilidad y en este caso Google tiene unos criterios de sostenibilidad muy estrictos. Hay un estudio de paisajistas que se llama H.T. Harvey que se dedican sobre todo a temas ambientales y trabajan como consultores para Google, han desarrollado todas sus directrices de sostenibilidad. Y luego, además, este proyecto trataba de conseguir una certificación que se llama Living Building Challenge, que tenía además requisitos añadidos. Bueno, el proyecto está en Sunnyvale, que es en el sur de la bahía. Es una zona que está muy cerca de unas marismas. Y es casi el corazón de Silicon Valley. Entre Sunnyvale, Mountain View y Palo Alto es donde casi todas las empresas de Silicon Valley están ubicadas, así que prácticamente todo lo que hay por aquí son campus de empresas tecnológicas. Este proyecto tenía, uno de los requisitos era recuperar los ecosistemas históricos. No era un requisito
100% era un objetivo hacia el que ir. Venía dado por el Living Building Challenge. Y al principio adoptamos todas las directrices de Google muy al pie de la letra. La Project Manager que llevaba en ese momento se las tomó muy al pie de la letra, hasta el punto de que había zonas en las que el propio consultor había dicho, no, esta zona es demasiado urbana, no tiene mucho sentido hacer restauración ecológica. Y luego había otras máximas, como por ejemplo, las plantas nativas son buenas, las plantas no nativas son malas, ¿no? Era un poco, ese era un poco el planteamiento de base, que era muy radical. Y venía un poco también de no entender mucho la historia del lugar. Entonces, aquí tuvimos que hacer un poco la educación inversa a la que normalmente tenemos que hacer con otros clientes de temas de sostenibilidad. Es como, bueno, vamos a estudiar el lugar desde un punto de vista crítico, ¿no? Entonces, bueno, el atlas histórico de la ecología de esta zona, es este punto de aquí, hablaba como de que esta zona era pradera húmeda, se llamaba. No había árboles, era todo vegetación herbácea que en invierno se inundaba, en verano estaba seca, ¿no? Entonces, uno de los primeros planteamientos fue, bueno, ¿hasta qué punto esto es lo que quieres hacer para un campus, no? No quieres sombra, no te importa que las plantas se vean mal en verano. Ese ya fue uno de los primeros puntos de crítica. Y luego el otro es que toda esta zona, claro, antes estaba inundada, pero en el siglo XIX se empezó a drenar y el nivel freático había bajado un montón, con lo cual tampoco se podía hacer desde un punto de vista de restauración ambiental pura y dura. Cuando estudiamos el lugar, también hablaban de que esta zona era una zona de transición, había sauces, había también encinas en zonas, hablaba de montículos en los que había vegetación más seca, como encinas, etc. Aquí veis algunas fotos de los planos históricos de esa época. O sea que estamos en una zona de transición de lo que era la dehesa de encinas y el chaparral, que son dos ecosistemas típicos de aquí, y la pradera húmeda, con más o menos este arquetipo de paisaje, uno de plantas eso, más herbáceas que se secan en verano, con hojas duras, mientras que el otro son de plantas que tienen agua casi todo el año, bueno, buena parte del año, pero luego se secan. En fin, plantas más adaptadas al agua, que tienen aspectos muy distintos y lenguajes muy distintos, ¿no? Y luego, por último, esta zona también históricamente había tenido huertos de frutales. Cuando empezaron a drenarse, se usó esto de huertos de frutales, y es por lo que Silicon Valley era conocido antes de ser conocido por las empresas tecnológicas. Y luego también miramos el aspecto cultural de esta zona. Justo en los terrenos adyacentes a este sitio había un rancho que se llamaba Rancho Posolmi. Había un indio que se llamaba Iño, al que le habían concedido el rancho, que eso en aquella época no era muy normal que a gente nativa les concedieran tierras, y en la época del gobierno mexicano pues le concedieron este rancho a él. Era un personaje complicado porque había crecido en las misiones, un poco avergonzado de su herencia cultural, pero a la vez tenía esa herencia cultural que no podía evitar. Entonces, bueno, era como muy católico, pero luego mantenía algunas tradiciones de sus antepasados, los indios Ohlone o costeños, que enterraban a sus seres queridos en una especie de montículos en los que también se arrojaban otros elementos como conchas, etcétera, que a lo largo de los siglos se han ido acumulando, y en la zona de la bahía que había algunos de estos. No sé si se llaman los monumentos, porque no queda muy claro qué función tenían, pero sí que tenía como una función espiritual para ellos. Entonces, bueno, el proyecto, en base a esta crítica que hicimos, no tiene mucho sentido hacer una pradera húmeda en todas partes. Hay un edificio, hay sombra, el nivel freático era bajo. Entonces, lo que hicimos fue dividirlo en arquetipos del paisaje. En aquel momento me estaba leyendo este libro que habla de los arquetipos del paisaje, y me influyó bastante un poco cómo afrontar este proyecto. Entonces, en base a las diferentes condiciones del lugar, de la sombra, etcétera, decidimos, por ejemplo, que este patio, que era sombrío, era más parecido a un bosque. La zona norte podía ser un poco más el borde del bosque. Luego en la entrada había ya algunas encinas. Lo que hicimos fue ampliar más. Y por último, queda la pradera húmeda. A esta zona de aquí es donde todo el drenaje de los tejados del edificio iba a parar, con lo cual había un ecosistema similar al que
al que había originalmente. Entonces, en esa zona es en la que desarrollamos un poco más el tema de la pradera húmeda. Bueno, estas son algunas imágenes del proyecto, la zona que es como más de frutales, en este caso eran olivos, y la zona de chaparral, con todas las plantas típicas de esa zona. La zona de la pradera, pues el planteamiento fue volver a esa referencia histórica de los montículos en los que crece vegetación más seca rodeados de la pradera húmeda. Al principio será el planteamiento de todo para hacer una barrera frente a una autopista que pasa por este lado, hacer una barrera de sonido. En algún momento del proyecto Google decidió que quería también ocupar este espacio, entonces nuestro planteamiento fue cortar a través de esos montículos y excavar ese espacio. Y eso expondría un poco lo que era la estratigrafía de los montículos, que empezarían a mostrar esas conchas y esas piedras que los nativos habían ido acumulando en esta zona, ¿no? Bueno, como un homenaje a ello, aquí no había nada. Aquí vemos una imagen en 3D del planteamiento de ese espacio. Y estos son el muro durante la construcción, ¿no? Hicimos muchas pruebas, fue una de las partes más difíciles del proyecto, pero al final quedó bastante bien. Se usó hormigón de diferentes colores y conchas y piedras mezcladas para darle esta textura como si fuera un corte en la piedra. Y aquí ya veis algunas imágenes del proyecto acabado. Creo que se lee un poco, se ven estos montículos, tienen mezclas de plantas más secas. Aquí ves otros montículos con otra mezcla distinta y luego en las zonas más bajas pues hay juncos y plantas más verdes en las zonas en las que se inundaría cuando llueve. El otro aspecto de así de aprendizaje en este proyecto fue el cómo comunicarlo también, ¿no? En el primero habíamos hablado de que era un proyecto residencial, igual lo hubiéramos hecho de otra manera si hubiéramos vuelto a ello ahora, pero en este era un proyecto comercial, no podemos estar ahí todo el rato colocando plantas y había que comunicarlo de alguna manera. Entonces lo hicimos por módulos, se hizo la selección de plantas, más o menos como de grandes queríamos que fueran los grupos de cada una de las especies y hicimos la media de cuál era el marco de plantación para cada una de estas mezclas, ¿no? Y con esta información, pues era muy, muy fácil para ellos ponerlo en lugar, porque solo tenían que copiar el módulo y repetirlo. Ahí veis que están con una herramienta bastante ingeniosa para marcar todo dónde van las plantas y luego ya las plantas las pueden colocar con facilidad. Y aquí un par de imágenes más del proyecto. Ya un par de años después necesitaba un corte aquí. Esto creo que fue ya un poco después de la pandemia y no hubo mucho mantenimiento, así que las plantas están muy crecidas. Ya por último, los dos últimos proyectos en los que quiero hablar. A principios de 2022 me surgió un trabajo en el lago Tahoe, que lo veis ahí, está en el borde de California y Nevada. Y desde entonces estoy como entre los dos sitios, ¿no? El lago Tahoe, podéis ver aquí, es el segundo lago más profundo de Estados Unidos, está en una zona de montaña, es un sitio precioso y también tiene un clima muy distinto de la bahía, es un clima mucho más extremo. Entonces vengo de estar totalmente mimado con el tema de qué plantas puedes cultivar ahí y aquí es como una paleta mucho más restringida. Mi trabajo aquí es en parte gestión de proyectos que no son de paisajismo, pero tengo también dos proyectos de paisajismo, de los cuales uno está construido ya, que es este, aquí en la orilla del lago Tahoe. Bueno, aquí veis, comparado con el plano de antes, el lago Tahoe solo tiene una zona climática, o sea que no hay muchos microclimas. Estas son algunas imágenes del lago, del tipo de vegetación que hay aquí. Prácticamente son chopo temblón y pinos o coníferas. Hay alguna conífera más de abetos, pero sobre todo pinos. Y hay una cosa muy curiosa que es que apenas hay un estrato medio de plantas. Si acaso a lo mejor en las zonas así más de ribera, pero en cuanto te alejas de los arroyos son o árboles muy altos, coníferas, o plantas muy pequeñas que enseguida que pueden soportar el peso de 2 metros de nieve durante todo el invierno y luego volver sin problema. La única excepción serían igual los chopos, que crecen más en zonas de arroyos. Hay mucha nieve y hay una estacionalidad muy acusada aquí.
mucha roca también. Es una de las cosas más características de aquí, es todo el paisaje rocoso. Esto me recuerda una conversación con Miguel Urquijo. No sé si usó estas mismas palabras, pero caminando por su jardín dijo algo así como: cuando trabajas en una zona de clima complicado, lo mineral es casi o más importante que lo vegetal, ¿no? Y claro, yo nunca había pensado en ello viviendo en la zona de San Francisco, porque el clima ahí es muy bueno, puedes cultivar cualquier cosa, pero cuando llegas aquí te das cuenta de la presencia de las rocas y de la importancia que tiene eso en el paisaje. Entonces, bueno, el sitio del proyecto es un espacio en pendiente. Como veis, aquí está la casa medio construir, pero bueno, un espacio prácticamente vacío. Había un par de manzanitas, que son uno de los arbustos típicos de aquí. Como digo, todo muy bajo. Y luego pinos, pero por lo demás está vacío. Y una pendiente muy acusada que hacía que hubiera mucha erosión. Entonces, lo primero que hicimos fue hacer un muro de roca, primero para intentar reducir la pendiente y luego para crear esa especie de paisaje rocoso que es lo que da la estructura al jardín durante todo el año. Aquí veis algunas imágenes de obra. Se usó granito de la zona en grandes cantidades y tamaño grande, pero eso ayudó muy bien a poder estructurar el espacio. La idea de las plantaciones aquí es que hay una zona de entrada que es más jardinera, tiene como plantas más de flor, quizá un poco más alejadas de lo que puedes encontrar aquí naturalmente, y según te vas alejando los bordes va haciendo como una gradación hacia aspecto más autóctono. Aquí podéis ver las zonas. No voy a parar en esto, pero bueno, simplemente quería mostraros un poco. Arriba podéis ver, según cómo te vas moviendo a las zonas más exteriores, va siendo plantas un poco menos llamativas y más parecidas a lo que puedas encontrar aquí. El plano, aquí también usamos un plano de bloques de AutoCAD para cada una de las especies. Lo bueno de este sistema es que te permite también contar una vez que has plantado tu jardín, ¿no? Que es como plantarlo uno a uno. Luego puedes contar todas las plantas y decir: estas son las cantidades que necesito, y hacerlo con bastante precisión. Y lo que hicimos en este caso para comunicárselo a los contratistas es separarlo por capas, de manera que aquí lo veis todo. Luego a ellos se les dio un plano separado para árboles, un plano para arbustos, un plano para vivaces y otro para bulbos. Aquí hay algunas imágenes más del proyecto ya acabado. Esto ya es 2 años. Esta parte del jardín tiene ya 2 años, sí, en esta foto. Y luego el cambio que tienes en invierno, ¿no? Prácticamente todo desaparece todo el color, pero tienes ahí todavía las rocas, que son lo que le da carácter al proyecto. Aquí algunas fotos más. Otra de las ventajas de estar aquí es la estacionalidad. Parece que nada va a volver después de haber tenido, creo que el año pasado tuvimos como 3 metros de nieve, casi todo estaba aplastado debajo de 3 metros de nieve, y dices: esto no va a volver. Y en cuestión como de 1 mes y medio, es increíble cómo todo vuelve a aparecer, ¿no? Entonces, se condensa mucho también todo el tiempo de crecimiento de las plantas, de manera que todo florece muy al mismo tiempo. Esto es más una foto más ya del verano, que es una época así como un poco menos de flor. Y luego el otoño aquí también es espectacular. En la bahía, el otoño es quizá la bahía, cuando hablo de la bahía de San Francisco. El otoño es bastante triste en el sentido de que no hay nada de color, no es nada interesante, pero aquí todos los árboles, los arces sobre todo, y los chopos enseguida cogen este color. Y aquí veis algunas imágenes más de invierno con las rocas. También otra cosa curiosa que aprendes ya cuando estás aquí es el atado de los árboles. Hay árboles que son muy frágiles, que tienes que atarlos para que no se rompan en invierno. Y ya por último, el último proyecto del que quiero hablar es mi propio jardín. No es tan fotogénico como los otros proyectos, pero bueno, le tengo especial cariño a este también por el aprendizaje de trabajar en un proyecto con el presupuesto mucho más limitado y con otros condicionantes muy distintos también. Entonces, bueno, me dio mucha satisfacción el poder tener mi propio jardín, eso es lo primero. Y bueno, os enseño algunas fotos. Esto está en Oakland, está al otro lado de la bahía de San Francisco, en una zona que se llama West Oakland, que es una zona medio industrial, medio residencial, que ha estado caracterizada por segregación racial durante años,
cortada por todas las autopistas que lo rodean. Pero también es un barrio muy interesante en el que hay mucho sentido de comunidad. Hay también una comunidad de artistas y de makers o gente que le gusta fabricar cosas que vive aquí también. Y tiene una estética muy industrial muy específica. Aquí, bueno, aquí veis algunas fotos en las que hay esta mezcla rara de espacios industriales, pero también zonas ajardinadas y casas, o carteles de estos surrealistas de peligro, zona ajardinada, y no sabes muy bien qué quiere decir. El acero galvanizado o el acero oxidado, o estas vallas en las que pues, de repente la naturaleza, estas amapolas de California, pues aparecen, ¿no? Bueno, el jardín es un espacio muy estrecho, con una serie de problemas. Esta zona nunca sabe si el suelo está contaminado por todo el pasado industrial. Y otra de las condicionantes es que en esta entrada de carruajes en los que no cabe un coche, entra muchísimo viento por las tardes, entonces es una zona en la que hay mucho viento y no es un espacio en el que generalmente apetezca estar por la tarde. Entonces, eso y la privacidad de los vecinos fue un poco como los tres condicionantes de este espacio. Al principio el primer planteamiento fue, bueno, pues intentar ajustarte, ¿no? al espacio tal y como es, que es un rectángulo, pero el problema es que eso al final hacía todos los espacios habitables mucho más pequeños y lo que querías era tener privacidad, no solucionaba mucho los problemas ni de vistas ni de viento y al final acentuaba la estrechez de ese espacio. Entonces, bueno, el otro problema también es que la casa no tiene ningún eje ni nada. Estoy acostumbrado en otros proyectos a buscar el eje o algo que te ordene todo. En esta casa nada tenía sentido, ¿no? Entonces, eh, este aspecto no me convencía, entonces fui como al lado contrario, ¿no? Es como vamos a ver cómo otra gente ha hecho este tipo de proyectos. Entonces, este es uno de mis proyectos favoritos de Thomas Church. Es una casa en la costa de aquí del norte de California. Los arquitectos de la modernidad californiana se caracterizaban porque una de las cosas que hacían era rehuir el eje. Querían quitar esa jerarquía, ¿no? Y crear su propio lenguaje independientemente de lo que pasara en la casa. Entonces, este proyecto me pareció como una buena inspiración como para, bueno, no voy a fijarme en la casa, no voy a fijarme en lo que hay, voy a intentar negarlo y jugar al revés, ¿no? Entonces, en lugar de este sistema, ¿qué pasa si giramos todo 45 grados, ¿no? Te das cuenta de que los espacios habitables son más grandes, no has perdido prácticamente zonas de plantación, donde caían los árboles también ayudaban más a tapar las vistas desde las otras casas y además te daba una serie de ángulos que hacía más interesante la vista del jardín, haciendo parecer más grande de lo que era. Entonces, bueno, de este proyecto, la parte que está en blanco es la que todavía no se ha hecho, sería lo que es la fase 2. No sé si estas pantallas las llegamos a hacer alguna vez. Al principio era una idea un poco como de evitar el viento, también tener una pantalla para proyectar, etcétera. Pero bueno, creo que al final con la vegetación puedes conseguir muchas de estas cosas también. Y el otro objetivo también era diluir los bordes del jardín, que al final se va a conseguir con arbustos, o sea que las pantallas seguramente no ocurren. Y aquí, bueno, aquí veis algunas imágenes del proyecto durante la construcción. El entarimado, esto fue cuando tuvimos que hacer el proyecto en fases porque no tenemos presupuesto para hacerlo. Una cosa que sabíamos era que queríamos tener este espacio elevado que te aleja del suelo, que puede estar contaminado y que además te permite ir descalzo desde casa y ocupar todo ese espacio y que es muy agradable, la verdad. Y creo que fue una buena decisión no haber intentado hacerlo todo a la vez, ¿no? Casi todo el dinero se fue en poner el riego, en llevar la electricidad atrás y luego en el deck pero sobre todo en la parte que no ves es en lo que se va la mayor parte del presupuesto. Aquí la tarima acabada y aquí algunas imágenes que podéis ver. Casi no hay imágenes desde el centro porque aquí al final lo interesante son desde los ángulos. Es un espacio pequeño, pero te da mucho juego desde diferentes puntos de vista. Y ya por último, nada, un poco como broma, compré esta señal de tráfico de peligro, grava suelta, para un poco como indicando, este espacio está todavía en obras y en algún día será el remate del jardín. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias.
Perfecto, Andrés. Antes de que nadie se lance, yo hay un par de preguntas que quiero hacerte porque tengo la suerte de que he visto esta presentación antes y entonces hay un par de cosas que quería que hablases que hoy no has contado. Una es el tema de los nativars, que no lo has realmente en el proyecto de Google, que no has entrado realmente a eso. Y otro, lo que me comentaste ayer porque te dije yo en el primer proyecto, el tema de las bulbosas, que me sorprendió un poco. Bueno, si me puedes desarrollar esos dos puntos, ya voy dejando a la gente que vaya haciendo preguntas. Del primer proyecto, el tema de las bulbosas, no, en principio no había bulbos al principio del proyecto. Se habló ya muy al principio de ponerlos, pero por la estacionalidad de cuando se plantó esto, no cuadró y se plantaron un año después. Vinieron bien porque cubren un poco el hueco ese que dejan las gramíneas de estación cálida al principio del año. Aún así, hay un hueco todavía entre que se mueren los bulbos y todas estas gramíneas empiezan a ocupar el espacio, que era el que teníamos proyectado cubrir con más gramíneas de fría. Y con respecto a los nativars o los nativares, no sé cómo lo llaman en español, es un tema interesante que también hablamos con los de Google. Los nativars, para quien no lo sepa, son plantas autóctonas, pero que han sido seleccionadas o hibridadas, normalmente seleccionadas por una serie de características, o porque tienen más flor, o porque tienen determinado color, o más resistencia, o lo que sea. Entonces, en muchos de estos proyectos en los que te piden plantar plantas autóctonas, se suele recurrir a nativars porque son más jardineros o tienen más tiempo de floración. Pero también tienen otras cuestiones, ¿no? que hay que plantear y ser crítico con ellas, y es el hecho de hasta qué punto son mejores, por ejemplo, para la fauna que una planta introducida, porque en muchas ocasiones estos nativas están seleccionados por el color, pero a lo mejor ya no son atractivos para los polinizadores o para la fauna. Entonces, en el proyecto de Google intentamos ser un poco críticos también bueno, tú quieres una planta, quieres plantas autóctonas, pero también quieres que tu jardín se vea bien todo el año, ¿no? Está muy bien ver las amapolas de California en primavera, a todo el mundo le encantan, pero nadie está ahí cuando las amapolas se han muerto, ¿no? Y tú vas a seguir estando aquí en el campo. Entonces los nativas son normalmente un buen recurso para mantener el contacto con la imagen del entorno y que parezca un espacio autóctono, pero también que te dé más interés a lo largo de todo el año. Lo único que hay que ser crítico con ello en el sentido de que si quieres un espacio para polinizadores, pues tienes que realmente investigar si realmente ese nativar tiene la misma función ecológica que tiene su versión salvaje. Ok, luego además me ha sorprendido también que no has puesto el libro. En realidad, o sea, la historia es, yo tenía a Andrés en redes desde hace 1000 años y de hecho tenía que haberle entrevistado para el Landscape Institute en Londres hace que 3 años más o menos que teníamos planeado. Sí, 2 años, justo. Sí, y yo me di cuenta de su trabajo, o sea, le seguí en redes, pero me pareció muy interesante su trabajo porque apareció publicado en este libro de, ¿cómo se llama? Canon Ivers, ¿no? Sí, lo he puesto aquí con el de Giacomo, creo. No es la portada, bueno, por lo menos la portada no es. Igual la portada es distinta. Que se llama Landscape Planting Design, que estaba como enfocado, el libro era un enfoque un poco más, aunque había muchos proyectos privados, pero también había mucho enfoque de plantación, ejemplos de plantaciones muy buenas a gran escala, ¿no? Era un poco el concepto del libro, porque estaba pensado para gente más que se dedicaba a espacio público. Y salía su nombre ahí, entonces me llamó la atención y dije, yo creo que es la misma persona que sigo en Instagram, y a raíz de eso empezamos a hablar, organizamos una entrevista que al final nunca salió y hasta hoy por fin, la famosa entrevista que tenía que haber sido para el Landscape Institute de Londres acabó siendo en academia. Tarde o Así que temprano. estoy encantado de que haya pasado al fin. Bueno, voy a dejar a Alejandro Fuster que quiere preguntar. Sí, bueno, buenas tardes desde Uruguay. Trabajo también en paisajismo y acá se está desarrollando mucho el paisajismo ecosistémico con plantas nativas, pero también asociamos exóticas
tratando de que no sean exóticas invasoras, que hemos tenido graves problemas. Quería saber si la tendencia mundial también era ir hacia eso, hacia las no instalaciones o instalaciones muy básicas de riego, buscar que el riego sea el mínimo posible con menor superficie de césped, todo lo contrario a lo que se hacía cuando yo empecé en los años 80, 90, que era mucho césped y mucho riego, y si esa es la tendencia, si es la tendencia actual que tú ves en el paisajismo moderno. Gracias. Gracias, Alejandro. Sí, aquí es la tendencia desde hace tiempo. Es un poco más difícil también de deshacer porque el paisaje de Estados Unidos es, bueno, el paisaje no, perdón, la jardinería de Estados Unidos se basaba en la pradera de césped, ¿no? Entonces, deshacer eso es difícil, pero en sitios como en California, en Arizona, sitios donde hay escasez de agua, el tema de las plantaciones con ahorro de agua y más uso de plantas autóctonas lleva de moda mucho tiempo. Y lo interesante aquí también es que hay muchos viveros especializados en planta autóctona o de nativars, gente muy friki de las plantas que sale a la naturaleza y cuando ve una planta que es un poco distinta, un individuo que es un poco distinto, pues lo lleva al vivero y lo cultiva, ¿no? Y también reducir el riego. Ya desde la administración te obligan a que haya un consumo máximo de agua. Entonces, en muchos de estos proyectos, incluido el de Google, por ejemplo, que hemos hablado, tienes un tipo de plantas que puedes usar. Así que si quieres gastar más agua, digamos como que tienes un presupuesto de agua y si quieres tener una zona de césped, eso significa que tienes que tener plantas que no usan agua en otras zonas. Entonces, intentas nuevamente balancearlo. Vale. Fernando, si quieres preguntar. El micrófono, sí. Sí, se me oye, sí. Sí, sí. Andrés, antes de nada, muchas gracias por tu presentación, la he encontrado interesantísima. Aquí, cuando estamos en Europa, nos fijamos sobre todo lo que se hace por aquí, pero yo creo que en Estados Unidos se está avanzando muchísimo, tanto en el diseño como en el cultivo de plantas ornamentales o de plantas para este tipo de trabajos que hacéis. Mi pregunta era, aparte de felicitarte porque me parece una oportunidad fantástica, mi pregunta era más bien una pregunta técnica, en el sentido de que yo alguna vez trabajé con pliegos de condiciones americanos y siempre los encontré muy exhaustivos en la cuestión de tratamiento de suelos y demás. Entonces quería saber si en este primer proyecto de esta pradera, con sus cambios de humedades y demás, ¿habíais trabajado con terreno natural o lo habíais mejorado de alguna manera? En el proyecto de la pradera se mejoró con materia orgánica. Prácticamente materia orgánica y descompactación, porque se había compactado durante la obra y durante el uso anterior había sido, creo, una granja de caballos, estaba solo muy compactado. Pero aparte de eso, no ha habido más mejoras. En proyectos residenciales aquí, los pliegos de condiciones, si existen, son muy simples, pero normalmente ni siquiera existen. Normalmente lo haces como con el contratista. En este caso, para el proyecto de la primera pradera, el contratista mandó los datos del suelo a un laboratorio y el laboratorio te manda unas recomendaciones de cómo hacer las mejoras del suelo y lo hicieron en base a eso. Sí que tuvimos que hacer una mejora al final en la parte baja donde está la zanja de drenaje, porque el agua del pozo que se usaba para regar todo tenía mucha cantidad de hierro y era una información que no teníamos al principio del proyecto. Y a base de echar todo el hierro en esa zanja de drenaje, empezó a ser tóxico para algunos de los juncos que había ahí. Entonces esa zona se trató con yeso para neutralizar el hierro. Pero aparte de eso no hubo más enmiendas. Y luego el proyecto de Google, que ese sí que era un proyecto comercial, ahí sí que hay un pliego de condiciones, creo que es lo mismo que lo que aquí se llama especificaciones técnicas, bastante exhaustivo. En eso hubo un consultor de suelo que vino. En general determinó que el suelo que había era bastante bueno porque había habido otro proyecto de jardinería antes que había dejado el suelo en bastantes buenas condiciones y tampoco hubo que hacer enmiendas ahí.
Así que en ese aspecto fue bastante simple. El pliego de condiciones tenía unas características, pero el suelo que había las cumplía. O sea que tampoco tuvimos que hacer. Perfecto, muchas gracias. A ti. Vale, te voy a leer un par de preguntas que han dejado por escrito. Te preguntan, ¿quién es tu mayor referente en lo relacionado con plantaciones? Qué difícil. Bueno, yo creo que como casi todo el mundo, bueno, no sé si casi todo el mundo, pero con mucha gente creo que Adolf fue un poco el que captó un poco mi atención, pero me gustan más los proyectos de paisaje que tienen que lidiar con climas muy extremos y difíciles. Y Adolf llega un momento en que se queda corto para proyectos en zonas áridas o mediterráneas. Y en ese aspecto pues me gusta mucho Miguel Urquijo, por ejemplo, y Renate Kastner en sus proyectos. Y más, me pilla un poco en blanco, pero sí, tengo muchos referentes, hay un montón de gente a la que sigo que me encanta. Creo que James Passon tiene también proyectos en zona mediterránea. Me interesa un poco el aspecto ese de subarbustos, ¿no? De plantas que están verdes todo el año, que a lo mejor no son tan espectaculares como las zonas de floración, pero que te dan estructura todo el año. Bueno, Audolf de alguna manera hace eso también con sus gramíneas y tal, pero es un clima muy distinto que no se puede transponer directamente al clima mediterráneo. No sé, si me ocurre alguno ya os lo diré, pero ahora mismo me has pillado un poco en blanco. Vale, y luego también te preguntan, ¿en qué zona de España te gustaría diseñar un jardín? En cualquiera, estoy disponible. Me encanta la respuesta. Pero las zonas mediterráneas son normalmente las que más me llaman, pero bueno, mi familia es de Asturias y el paisaje de Asturias me encanta también. Sería un nuevo reto, nunca he trabajado en un clima atlántico, pero también es un paisaje que me encanta. Sí, Fernando, que te ha hecho la pregunta antes, es de Asturias. Bueno, es de Asturias, no vive en Asturias. Vamos. No, tienes el micro cerrado, Fernando, no sé si quieres decir algo. Digo que vivo en Asturias y aquí el tema, claro, si conoces Asturias, la verdad es que el paisaje es magnífico. O sea, aquí el problema es no estropearlo, más bien. ¿Sabes? Es una maravilla. Vale. Pero vamos, cuando quieras, si vienes por Asturias, yo encantado de darme una vuelta contigo. Voy a estar ahí en 2 semanas, o sea que igual te doy un toque. Ah, fenomenal, fenomenal, muy bien. Vale, luego te dejo otra pregunta escrita que decía, gracias Andrés, estupendo trabajo, enhorabuena. 2 preguntas. ¿Tenéis en California algún tipo de restricción o normativa en cuanto a la prevención de incendios forestales? Esa es la primera. Y la segunda es, ¿tienes experiencia con la Paulonia tomentosa? Es la segunda pregunta. No tengo experiencia con la Paulonia tomentosa. Y con respecto al fuego, sí. Depende un poco en qué zona estás. En el proyecto de Google, por ejemplo, es una zona urbana. Ahí no hay restricciones de tema de incendios porque no se pueden propagar. Pero aquí en Tahoe es lo que llaman la interfaz urbana forestal, que tiene unas restricciones específicas. Y según la distancia en la que estés de la casa, hay un tipo de plantas que puedes usar y otro tipo que no. Cerca de la casa normalmente te exige más que haya césped o grava, plantas de hoja caduca que no sean muy combustibles y ya a partir de una cierta distancia ya puedes empezar a usar más coníferas y otras plantas que sí que tienen el peligro de propagar el fuego. Y en ese caso, también dependiendo de la distancia, tienes una distancia mínima entre plantas y también una distancia mínima en altura entre esas plantas. Tienes que evitar lo que llaman la escalera del fuego, que un fuego que se origina a nivel herbáceo no te suba luego a un arbusto y del arbusto a la copa del árbol y de ahí vaya transmitiéndose a todos los árboles. Es uno de los mayores problemas aquí si quieres hacer jardinería más autóctona, porque la mayoría de las plantas de aquí arden como la yesca, entonces tienes que un poco buscar plantas dentro de la paleta que funcionen para el lugar, pero muchas veces tienes que traer plantas de otros sitios. Ok, no sé, a ver si alguien se anima a hacer preguntas. ¿Alguien más quiere hacer preguntas?
A ver. Miguel Díaz Morán. Hola, buenas tardes. Bueno, me ha encantado la exposición tuya, Los Jardines. Mira, Gracias. yo quería preguntarte sobre la legislación restrictiva en cuanto al gasto de agua. ¿Eso qué? ¿A nivel del estado de California, de Arizona, de municipios? ¿Cómo? Viene dado a nivel del estado de California, pero luego la implementación se hace a nivel de condado, que es como la escala intermedia que hay entre el estado y el municipio aquí. Hay algunos sitios en los que no hay municipio, no es como en España que todo está dividido en municipios, entonces en general muchas de estas políticas municipales se llevan a nivel de condado y el tema del control del agua es a nivel de condado. Pero hay una legislación superior que es la que determina un poco las directrices, que luego los condados pueden decidir y hacerla más restrictiva todavía. Ajá. Y otra cosa, si quisiese buscar información sobre esta legislación de algún condado y tal, ¿cómo la debo de buscar? O sea, Te recomendaría que buscaras por MUELO, que es el nombre de la legislación, es MWELO, a veces sin la M al principio, dependiendo del sitio. Y ya en el condado que pongas, o incluso puedes poner simplemente California, puedes encontrar la legislación. De todas formas, si me mandas un mensaje por Instagram o por email, te puedo dar el email al final, te puedo mandar algún enlace si necesitas. Vale, y ya para terminar, es que me ha llamado la atención, vamos a ver cómo se llama esto. Bueno, creo que era Sunset Western Garden, es una especie de librito, guía, ¿no? Sobre los microclimas de la zona de San Francisco. Y después he visto que también en el lago Tahoe, no sé, que también había otra, ¿no? Creo. O sea, Sí, ¿eso es normal que haya esas guías? Esta guía es muy única. En general se ha usado mucho en el oeste de Estados Unidos, sobre todo está orientada al oeste. Y es una editorial que se agrupó con viveros, con universidades, y los viveros y las universidades les dicen, según la zona, cómo se dan las plantas de bien en su zona. De manera que ellos han creado estos mapas de microclimas en base a diferentes aspectos climáticos y luego añaden la información de estos viveros y universidades para saber qué plantas se dan o no. Entonces, cuando es un libro, es una enciclopedia de plantas, básicamente, y entonces, pues si te interesa, yo qué sé, el aster, lo que sea, puedes mirar esa especie y te dice se da en las zonas tal, tal, tal y tal. Y está muy bien, especialmente en estas zonas microclimáticas, te da como una visión mucho más detallada de dónde crecen las plantas y dónde no. Es muy buena, ojalá hubiera algo así en España o en otros sitios también. Ayudaría bastante alguna vez. Es estupenda. Vale, gracias. Vale, estoy Liquid Ámbar. Si quieres preguntar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pues días a todos. Soy Isabel de Estudio Liquid Ámbar. Andrés, muchas gracias por tu exposición. Realmente es aprender y aprender. Aunque estés en otro territorio, es interesantísimo comprender y valorar y aprender también de nuevas vegetaciones y demás, porque creo que estamos, al menos nosotros, muchas veces vemos que con nuestras necesidades estamos como repitiendo demasiado esquemas de plantas y es muy interesante ver esquemas nuevos. En mi caso, que ya ha habido preguntas muy interesantes, te quería comentar, nosotros trabajamos mucho corporativo y mucho de residencial y actualmente nos vemos incluso en paisajismo dando motivos a lo que está tan de moda de sostenibilidad, sello verde y todas estas directrices que un poco intentamos con paisajismo dar motivos para lograr requerimientos de LEED, de BREEAM, de WELL y todo lo que conlleva ahora, incluso criterios de ESG y de reportes no financieros, que son los de sostenibilidad. No he visto que mencionaras ni siquiera en Google que os marcaran determinados requerimientos, como puede ser ahora mismo está muy de moda con todas las certificaciones, la biodiversidad, por ejemplo. Es algo que en paisajismo, antes de diseñar, intentamos ofrecer toda una serie de requerimientos. Habéis hablado de control de agua, de las formas en que ahora regamos, la planta autóctona o adaptada.
por supuesto, evitar la exótica, que es que eso ya a nadie se le ocurre con, ni siquiera aunque fuera preciosa. Sencillamente es imposible y no deseada. Pero, ¿qué requerimientos os encontráis para unirlos a edificación en determinados proyectos? Pues en el proyecto de Google, que fue yo creo el más sostenible de todos en cuanto a requerimientos, Google tiene sus propias directrices internas. Tenía una que se llama Reoking Silicon Valley, que es algo así como reencinando Silicon Valley, porque han determinado que la encina es la que trae más hábitat, más beneficios de hábitat a la mayoría de especies que crecen aquí. Entonces, tiene una política de intentar traer encinas a sus proyectos. Y luego las directrices de hábitat y de polinizadores. Tienes que incorporar un cierto número de plantas que supongan espacio de refugio o de alimento para la fauna de la zona. Y luego, aparte de eso, de las directrices internas, hay una certificación que también se dictó en este proyecto que se llama Living Building Challenge. Es similar a LEED, que es la que la gente está más familiarizada. Creo que BREEAM es la que se usa en España. No estoy muy familiarizada con esa. Y Living Building Challenge es la que te anima a intentar recuperar lo más posible el estado del jardín, bueno, digamos, del paisaje antes del desarrollo urbanístico. Pero esa certificación no está muy orientada al paisajismo. Había algunas directrices para el paisajismo, pero no fue muy restrictiva. Y luego el resto ya venían dadas o por el condado o por Google, tipo el ahorro de agua, se usó aguas grises para el riego también, se recicla las aguas grises del edificio para el riego, se mezcla con las aguas grises municipales. Sí, yo creo que, y bueno, hay energía solar, o sea, digamos como que yo creo que fue una certificación más restrictiva que algunas de las LEED que hay. Lo único que no se usó LEED, ¿sabes? Gracias. A ti. Por cierto, última cosa. Estoy en Asturias. Ah, muy bien. Pues si estás... Fernando, Andrés, ahora mismo estoy en Asturias y realmente es de esos lugares atlánticos y de España que prácticamente entero es un paisajismo. Entonces, muchas veces yo me doy cuenta en Asturias que el auténtico paisajismo es no hacer nada, sino dejar la naturaleza que obre y dejar las mayores vistas y simplemente disfrutar. Así que solo os quería dejar este pequeño detalle porque yo vivo en Madrid, vengo mucho a Asturias, por suerte he conseguido escoger este territorio precisamente por ser paisajista y ahí estoy de acuerdo con Fernando, que creo que es de aquí, y con Andrés, que sé que también conoce bien esta tierra. Así que saludos a todos desde aquí. Muchas gracias, a ver si te veo allí. Ok, vale. Alejandro Fuster te dice que en Uruguay te hacen un lugar para hacer un proyecto. Muchas gracias. Y luego te dicen también, muchas gracias Andrés, muchas veces miramos con mucha atención los trabajos de los paisajistas fuera de España. Desde tu perspectiva, estando fuera, ¿crees que hay una línea española o algún carácter en el que creas que el paisajismo español despunta? Yo creo, bueno, un lado, en tema de plantaciones, el tema de plantación mediterránea, yo creo que hay gente haciendo cosas muy interesantes ahora. Y yo creo que en ese aspecto como que está empezando a haber una propia línea separada de la plantación naturalista que yo creo que España ahora está teniendo un momento álgido. Y luego desde el punto de vista de la construcción yo creo que viene un poco más del lado de los arquitectos por esta dicotomía que ha habido siempre de la gente que trabaja en el paisajismo igual venía más de agronomía, la gente que hacía espacio público venía más de la arquitectura. Yo creo que hay muy buena construcción de lo que es la obra civil también en España, de los pavimentos, los acabados, etcétera, que es muy interesante, especialmente en obra pública. En Estados Unidos, no sé si es por falta de presupuesto, la obra pública en general no es tan interesante como la obra privada. Creo que esas son las dos cosas sí que me llaman más la atención cuando veo proyectos de España. Vale, y luego te dice, fascinante presentación Andrés, ¿cómo te imaginas el jardín del futuro? Es difícil. Yo creo que estamos en ello, ¿no? Yo creo que el ahorro de agua, importante, el dar accesibilidad al mayor número de gente posible
y yo creo que también entender que el jardín no es solo para nosotros, sino para todos los otros seres que nos rodean, ¿no? Eso fue una cosa interesante que también salió en el tema del proyecto de Google, es cuando hablaban de restaurar el hábitat, es como, hablaban mucho del búho madriguero, que a ver si estaba en la zona o no estaba en la zona, pero nadie hablaba de la serpiente de cascabel, ¿no? Que también es típica de la zona, eso nadie la quería. Entonces, bueno, tener presente también que el jardín que es un espacio para todos. Y con sus más y sus menos, pero hay que ser conscientes de a quién quieres atraer al jardín. No puedes pretender atraer a las mariposas y que no vengan otros animales. O sea, la biodiversidad, ¿no? Entre otras. Sí, la biodiversidad de verdad. Sí, sí, sí. Y también te preguntan cómo concibes la relación entre arquitectura y paisajismo. Pues depende de dónde lo mires. Aquí en Estados Unidos hay mucho respeto entre las dos y normalmente la arquitectura no se mete en el paisajismo no se mete en la arquitectura. En España es más complicado un poco por la historia. Casi los arquitectos son los que han hecho casi siempre los espacios exteriores a expensas de unas buenas plantaciones o de una sensibilidad hacia un espacio vivo. Y yo creo que ha habido como un poco de injerencia ahí, ¿no? Yo espero que con el tiempo queden más claros ahí los roles y cada uno pueda hacer el suyo. Creo que los arquitectos tenemos bastante que aportar en el tema de la construcción, pero yo creo que también ha sido porque ha habido un tiempo en el que no había un estudio de una carrera entera de paisajismo como tal. Siempre era como, dependiendo de dónde hubieras venido, igual venías de agrónomos, no sabías tanto de diseño o de una ciencia más ambiental y pasaba lo contrario, si venías de arquitectura, aunque hicieras paisajismo, te faltaba toda la parte de plantas. Entonces yo espero que ahora, habiendo ya estudios propios de paisajismo, que esa barrera y esa distancia se elimine y sean profesionales que sean capaces de hacerlo todo en la misma persona para ese espacio. Y que haya un rol claro de arquitectos y de arquitectos paisajistas. Vale, vale. Josefina. Bueno, desde Mendoza, Argentina, los saludo. Muchísimas gracias, Andrés. Impresionante. Muy, muy interesante todo lo que has dicho. Bueno, acá sabes que son tierras secas, así que podemos utilizar muchísimo de tus consejos. Pediría solamente que quede por escrito su Instagram y por ahí los paisajistas que hay hoy en día. A mí también Miguel Urquijo me encanta, pero bueno, un poco lo inspiran. Eso era todo. Te va a poner la primera diapositiva que viene en su Instagram. Bueno, la segunda, realmente, de la presentación. La última también tengo, es la que estoy viendo aquí. Vale. Voy a tardar menos yendo la primera, creo. Espera. Ahí. Madre mía, si queda larga. Ahí está. Muchas gracias. Gracias, Josefina. Vale, pues nada, yo creo que vamos a ir cerrando ya por hoy. A menos de que alguien quiera hacer una última pregunta, pero en principio, si no, lo dejamos por hoy. Y nada, darte las gracias por tu presentación. Y nada, también animar a la gente que no conocía Academia del Paisaje que, bueno, que nos siga por supuesto, en redes, en Instagram y que nos siga también en YouTube, porque tenemos 40 yo me he perdido, creo que este es el vídeo 42 así de paisajistas entre España y Latinoamérica. Además hay gente muy potente, o sea que yo recomiendo que si no habéis visto nuestro canal de YouTube lo veáis, porque hay cosas muy interesantes. Tal cual, Academia del Paisaje. Y, o sea, que nos sigáis. Y también recomiendo, si os gusta lo que estáis viendo, yo recomiendo que os suscribáis a la newsletter, que mandamos una a la semana. Y básicamente es la forma más cómoda de estar enterado de todo, saber cuándo están los vídeos, cursos, etcétera. Porque a veces mirar en redes lleva bastante más esfuerzo que recibir un email que te diga, oye, esta semana tienes esta charla y este curso y este. Entonces, yo recomiendo a los que os interesa el contenido que suscribáis. Y nada, dicho esto, la semana que viene tenemos un enfoque bastante distinto. Tenemos a
Leticia Rodríguez de la Fuente, que nos va a hablar un poco tanto de su libro como de su granja de flor cortada. También su canal de YouTube, donde está también explicando cosas de jardinería y bueno, me parece, también andamos buscando como ponencias así un poco distintas para que no sean todo paisajistas y yo creo que va a ser muy interesante, o sea que también os animo a que os apuntéis. Y nada, dicho esto, te vuelvo a dar las gracias y nada, y espero veros en otra ocasión. Muchísimas gracias.